Gracias por estar con nosotros. El doctor Francisco Jiménez está aquí en los micrófonos de diálogo a través de I99. Wendy, Jorge, Henry, buenos días. Gracias por la invitación al programa. Justamente Francisco escuchó una parte de las opiniones que estábamos dando con mis compañeros Henry Belino y Jorge Escobar respecto de lo ocurrido y las sentencias que se dan en el país por el caso de sobornos, en el caso, bueno, pues de todo lo que ha ocurrido en el tema de corrupción, incluso dentro de la Asamblea Nacional. En la Asamblea justamente se está tratando esta ley de extinción de dominio. Usted en días pasados dijo que hay que revisarla bien para que pueda ser debidamente aplicada, Francisco. ¿Qué es lo que realmente necesita el país en este momento y a futuro, en la nueva era de la Asamblea Nacional, cuando tengamos nuevos asambleístas, nuevos rostros e incluso se puedan llegar a tener nuevas propuestas en el órgano legislativo, Francisco? Efectivamente, Wendy, yo pienso que una de las necesidades que tiene el país es una ley de extinción de dominio. No puede ser que quienes han delinquido o han sido condenados por corrupción luego estén un año, 6 meses o 8 meses y luego salgan a disfrutar de su dinero mal habido. Porque si algo ha sido mal obtenido, pues entonces tiene que perderse. Y de esa manera, con una ley de extinción de dominio, podemos estar en mucho mejores condiciones de recuperar ese dinero que debió haber sido del país, que debió haber sido del pueblo ecuatoriano y sin embargo terminó en el bolsillo de unos cuantos vivos. Entonces, yo creo que esa es una necesidad fundamental que tiene el Ecuador. Y le digo algo, yo no creo que la asamblea actual la adopte. Han hablado de eso, pero si vemos que existe una asamblea que de 137 participantes o representantes tiene al menos 60 indagados por corrupción, no espero que ellos vayan a adoptar una ley que finalmente terminaría siendo contraproducente para los intereses, al menos de los indagados por corrupción, porque no se le pide a 60 ratones que cuiden el queso. El asunto es bien sencillo. Y por eso yo no tengo muchas esperanzas de que la vayan a aprobar en este periodo. Pero la nueva asamblea, la asamblea del cambio, la asamblea con nueva gente, sí tiene la obligación de aprobar esa ley, porque me parece que es lo mínimo que podemos hacer para que no se haga realidad ese refrán de que en arca abierta el justo peca. Si hay arca abierta y si tenemos buena gente en la asamblea, lo mejor es evitar las circunstancias de pecar, por decirlo así. Y yo creo que bajo esa perspectiva, lo más importante es tener una normativa clara, que si uno es indagado por corrupción y condenado, porque se presume la inocencia, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Pero si es que es condenado por corrupción, tiene que perder el dinero que no ha podido justificar y que no tiene un origen lícito. Justamente hablando de dinero, Francisco, hay algo muy interesante que usted mencionó y es el hecho de que en una sentencia se puede determinar de que se diga ok o se declare culpable y determine, a ver, señor, entonces, un ejemplo cualquiera, usted se robó 120 millones de dólares, pero resulta que solo tiene que devolver 5 millones de dólares como reparación al Estado. Entonces, ¿cómo cuadrar ese tipo de cosas dentro de justamente esta ley, Francisco? Facilito, no hay que poner techos. Simplemente no hay que decir que a partir de $60.000 o $70.000 o $500.000 o $700.000, no hay que poner techos. Todo lo que se haya obtenido que no se pudiera justificar independientemente del valor que tenga, tiene que devolverse al Estado, si es que la persona ha sido condenada por corrupción. Legislar no es tan difícil. Tiene, tiene sus técnicas. Obviamente hay que empezar por redactar cosas que se puedan entender. Tiene también sus impactos, porque toda norma conlleva una connotación económica, en mayor o en menor para el Estado. Tiene también sus contextos, porque no nos olvidemos que este es un país con seres humanos, no con robots, y por lo tanto hay que entender un poco de sociología y de psicología para poder legislar, porque puede haber normas que sean absurdas, que puedan ser económicas, económicamente hablando útiles, que puedan ser aplicables, pero que no empatan bien con lo que cree un determinado pueblo, con las convicciones culturales de un pueblo. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos, pero tampoco es tan difícil. Es manejable. Lo que sí es que hay que saber, no hay que ir a improvisar.
y por tanto yo pienso que la Asamblea puede tener un arduo trabajo en la próxima legislatura, pero es perfectamente posible tomar normas que hagan el sistema un poco más llevadero y un poco más sensato también. Se ha dicho algo muy importante, Francisco, el tema de la psicología, y es que durante tantos años asambleístas, congresistas han jugado con la psicología inversa del país. Mi compañero Jorge Escobar tiene más inquietudes. Adelante, Jorge, por favor. Sí, Francisco, un gusto saludarte. Bienvenido a Diálogo. No nos olvidemos que en su momento también se incluyó la figura del comiso anticipado, ¿no? Sin sentencia, y aquello finalmente no se materializó. Es más, esa figura se planteaba para delitos de narcotráfico y llegaba hasta la delincuencia organizada, no así a los delitos contra la administración pública que son los que nos ocupa. Hablamos de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y sin duda ante ese escenario parecería que al final dentro de la misma asamblea podrían haber intereses que no están dispuestos a ceder desde algunos sectores y de allí que la extinción de dominio es una quimera que no tiene 2 ni 4 años. Usted se acordará que en su momento el ex fiscal Washington Pesantes también planteó un proyecto de ley con esta figura de extinción de dominio allá en los tiempos de Montecristi, entre 2008 y 2009, cuando él fue designado directamente por esa asamblea de plenos poderes. Y tampoco se materializó, es decir, es una quimera que tiene más de una década y parecería que hay intereses mayores o superiores que han cercado la posibilidad de tener en el Ecuador una ley de extinción de dominio, como si sucede aquí cerca nomás, en el norte, en Colombia. Sin duda, existe una en Colombia, existe otra en México. Los países que quieren hacer las cosas en serio adoptan esta legislatura, pero parece que los representantes parlamentarios siempre encuentran incentivos para no hacer lo que deben hacer. En realidad es un poco vergonzoso, porque si es que uno va elegido por un pueblo, por una circunstancia allí, se olvida de esos ofrecimientos y empieza pues, a darle prioridad a otro tipo de cosas, pues es difícil. Y esa es la razón del descrédito de la Asamblea. No nos olvidemos que la Asamblea tiene, si no me equivoco, 2% de aceptación. Probablemente en el mejor de los casos llegue hasta 3, pero 3 de 100 es terrible. Es realmente una vergüenza, una completa vergüenza. Y yo creo que los funcionarios públicos y los funcionarios de elección popular no deben caer en la vergüenza, no deben caer en el descrédito. No son dueños de los puestos, no son dueños de esa designación, son simplemente representantes temporales que van con una misión condicionada por la propuesta que se le ha hecho a la gente. No es una estrategia de embaucamiento la que se debe implementar para poder llegar a espacios políticos determinados. Es un comportamiento de responsabilidad. Y yo creo que si es que esa responsabilidad no se honra, pues ahí es donde vienen las consecuencias del voto rechazo. Tantas veces hemos hablado en el país del voto rechazo, ¿no? La famosa frase que ahora circula por los medios del ya que importa o ya que lo que sea, es también consecuencia de ese comportamiento mañoso, de ese comportamiento sucio, de ese comportamiento distorsionado que dice una cosa y luego hace otra, y que no se da a sí mismo las herramientas para poder ser controlado. No hay nada más difícil que adquirir una ética de responsabilidad frente a lo que sucede en la vida, y no hay nada más difícil para los políticos que autocontrolar su propio poder. Y esto en cierta forma es un espacio de autocontrol, pero no es de autocontrol individual, sino de autocontrol colegiado. Yo supongo que debería haber, al menos en esta legislatura, gente que esté interesada en que los legisladores no cometan este tipo de agravios a las expectativas populares, pero no parece que ellos sean impuestos. En la nueva asamblea, en la Asamblea del Cambio, sí tenemos que imponernos y tenemos que buscar la forma de tener una legislatura decente. La rimbombancia
de la prensa y de los oropeles y de dar declaraciones y de andar con guardaespaldas, claro, seguramente a la gran mayoría de los políticos les gusta, pero lo más importante es cumplir con la labor, cumplir con la obligación, y en este caso eso pasa por adoptar normas que hagan el funcionamiento institucional mucho más coherente, y una de ellas es la ley de extinción de dominio. Estamos con Francisco Jiménez, candidato a asambleísta por Guayas de la agrupación política Creo, listas 21. Analizamos la hasta hoy infructuosa ley de extinción de dominio y también cómo materializar la lucha anticorrupción. Y esa misma lucha que se plantea desde varios frentes, incluso hasta ciudadanos. Hace poco falleció el economista Jorge Rodríguez, quien en su momento estuvo al frente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Para muchos, la pérdida no solo de un padre, de un esposo, de un abuelo, sino de una persona que se dedicó toda su vida a esta acción, incluso en los tiempos más tormentosos, en los últimos 10, 14 años del país. ¿Cómo se puede lograr ese objetivo, Francisco, cuando, por un lado, puede ser que exista el endurecimiento de penas y demás aspectos que se incluyan en el Código Orgánico Integral Penal, si en los operadores de justicia la historia sigue siendo la misma? No solo hablo de jueces a nivel de corte provincial, sino también de fiscales, y lo mismo con los jueces de la Corte Nacional. ¿Cómo articular esa sinergia virtuosa para que en un Estado de Derecho la ley sí se aplique en función de ese principio, de lo que está en la Carta Magna, de lo que está en el marco jurídico, y no de, como decía yo antes de entrar a esta entrevista, por los intersticios, las jugadas y todas estas alternativas que están contempladas en el mismo COIP? Parecería que nos han hecho un código penal que favorece a el proceder delictivo. Bueno, esa es una pregunta más profunda. El ser humano es lo que es, y los estados que tienen éxito son los que finalmente logran adoptar ciertas medidas que hacen que sus instituciones funcionen. Pero en último término, esas instituciones también son tributarias, o mejor dicho, dependen del recurso humano. Si usted tiene un recurso humano de baja calidad, es como lo que sucede en las compañías. Si usted tiene un recurso humano de baja calidad, los resultados van a ser pobres. ¿Y cómo consigue buenos integrantes? ¿Cómo consigue buena gente? Primero buscando, segundo haciendo atractiva el trabajo dentro de la empresa, tercero estableciendo buenos mecanismos de control, estimulando a la gente para que pueda funcionar mejor, y cuarto, sabiendo reconocer los resultados. Entonces, de todos esos factores que he dicho, el del estímulo es el que menos se aplica en la función pública, porque pues, no hay premio por buen comportamiento, si al fin y al cabo esa es la obligación. Pero el resto sí se puede hacer, como una adecuada selección de operadores de justicia, como una despolitización de la administración de justicia. Lo que sucede es que en este caso, por ejemplo, de la despolitización, los malos políticos siempre han jugado a controlar la justicia, porque es como ser el carcelero, es como detentar las llaves del castillo, porque en el momento en que uno tiene, ya sabemos que desde hace mucho tiempo, no han faltado políticos que han querido controlar la administración de justicia porque es como una patente de corso para tomar las decisiones que les dé la gana y que nadie los pueda impugnar. Sucede en mayor o menor medida en todo el mundo, pero aquí sucede más. Y lo que tenemos que buscar es que al menos las instituciones más altas funcionen mejor para poder tener un sistema de administración de justicia adecuado, decente, que funcione. Primero tenemos que empezar por tener buenos representantes en la Corte Nacional de Justicia y también en el Consejo Nacional de la Judicatura. Yo creo que haciendo un buen proceso de selección allí, entiendo que ha habido varios intentos para lograrlo, se puede empezar una especie como de círculo virtuoso para que eso permee a las demás instituciones. Y no es imposible, ¿eh? Acuérdense ustedes éramos también bastante, un poco más muchachos, pero yo sí me acuerdo,
la Corte del 97-98, que tenía grandes juristas, a Ernesto Albán, a Santiago Andrade, tenía alguna gente, más atrás había estado Héctor Romero Parducci, había gente con talento, gente que sabía decidir cosas y que era un gusto leer las sentencias, porque al que le gusta el derecho, y a mí me gusta el derecho, yo he vivido toda la vida del derecho, yo no he vivido de la política, yo he actuado para la política, pero he vivido de mi profesión, que es el derecho. Entonces, a nosotros como estudiantes y como jóvenes profesionales nos gustaba leer esas sentencias porque eran documentos en los cuales uno aprendía. Entonces, imposible no es. Buenos abogados en el país sí hay. Lo que sucede es que la política tiene que entender que zapatero a tu zapato y que la administración de justicia debe funcionar de manera independiente. Y eso empieza por darle la posibilidad a las instituciones más altas de la administración de justicia, como son el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, que puedan funcionar con su autonomía e independencia, de tal forma que hagan permear esas decisiones a los demás estamentos de la administración. Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea por Guayas, de la agrupación política Creo, está con nosotros en diálogo a través de I-99. Continuamos con Wendy Quinde o el licenciado Belino. Henry ya no está con nosotros. Francisco, una última inquietud, porque entiendo que, bueno, pues ya también tiene... Porque sí, ya no está con nosotros después. No, me ya no refiero está a que en la plataforma. No, hasta hace un ratito estaba con nosotros. Sí. Francisco, en días pasados, bueno, ya vemos a Guillermo Lasso en una prácticamente ya campaña, ya recorriendo el país, diferentes puntos, con sus candidatos, con su gente. Y en días pasados, justamente en una de sus presentaciones, en uno de sus mítines, daba a conocer de las propuestas respecto del tema de Internet para todos, así como se lo hace en Guayaquil, tener Internet y tener conectado a todo el país de esta manera. ¿Cómo aplica esa propuesta, Francisco, dado que, bueno, la normalidad a la que estábamos acostumbrados, el mundo entero, porque el tema de la pandemia aún continúa y parece que va a estar un tiempo más. Esperemos que realmente sea muy corto ese tiempo, porque es imposible que sigamos de esta manera. Pero sí hay algo que es muy real. Sí cambiaron muchas costumbres, entre ellos el tema de la comunicación. Ya no es tan personal. Incluso en este momento estamos a través de una plataforma. Los chicos tienen que estudiar de esta manera por ahora. En algún momento volverán a las aulas, el teletrabajo. Entonces, sí se requiere un poco más de aquello y conocemos que en el país no precisamente hay sectores que cuentan con el Internet. Hemos visto a niños que en ciertos sectores que han tenido que subirse a árboles para poder agarrar Internet o que les llegue la señal a su teléfono y poder tener el material para poder estudiar, que realmente no es algo de enorgullecernos, sino más bien nos ha dado coraje a personas que somos conscientes que este tipo de cosas no deberían ocurrir, nos ha dado coraje de que este tipo de cosas todavía ocurran en el país. Coméntenos un poco acerca de esta y de pronto otras propuestas que son así a priori y que son necesarias para los ecuatorianos, Francisco. Bueno, Guillermo Lasso, como alguien que ha trabajado 50 años de forma ininterrumpida, que empezó muy joven a trabajar, sabe y está perfectamente consciente de la necesidad de que la tecnología ayude a la productividad. La tecnología simplifica las cosas, la tecnología nos da un acceso monumental a información, la tecnología nos hace ahorrar tiempo en determinados procesos. Hoy todo va rapidísimo, en cierta forma, gracias a la tecnología, y no podemos tener una sociedad a dos velocidades, la de los que tienen tecnología y la de los que carecen de tecnología. Tiene que haber un solo país donde por igual se dé acceso a la tecnología, y eso lo tiene perfectamente claro Guillermo Lasso. Por eso ha propuesto 400.000 puntos de Internet. La idea es masificar el servicio de Internet, porque hoy en día es probablemente más importante que la misma comunicación telefónica, porque usted con un celular puede no tener plan para llamar, pero si tiene Internet en el plan y si tiene datos, igual puede llamar, porque claro, para eso es WhatsApp. Entonces, hoy el Internet termina siendo inclusive
más importante que la misma comunicación telefónica. Y de eso estamos conscientes todos. Por lo tanto, aquí lo importante es masificar y lograr un índice de conectividad que sea sustancialmente más alto que el que tenemos actualmente en el país, que me parece que no llega ni siquiera al 20%, 22, 25%. Pero la idea es llevarlo al 70, 80, 90%. Si pudiera ser el 100%, pues sería lo ideal. A veces esas cositas son un poco más difíciles, pero sí podemos tener un índice de conectividad sustancialmente 3, 4 veces más alto del que se tiene actualmente, y para eso es necesario incrementar los puntos de Internet. Afortunadamente, pues hay gente que da ese servicio, compañías que dan ese servicio en el país, que tienen bastante alcance y bastante llegada, y me parece que es algo perfectamente plausible e impulsable, y por supuesto que en el gobierno de Guillermo Lasso se lo va a lograr. Francisco, en medio de la pandemia al gobierno nacional le tocó crear una ley de apoyo humanitario que incluso de una u otra manera proteja los derechos de los trabajadores o beneficie a los trabajadores. Realmente el Código de Trabajo necesita cambios, pero cambios sustanciales. ¿Qué propuestas hay para la Asamblea Nacional y para este grupo, el grupo de los trabajadores, la gente trabajadora que en este momento está pidiendo a gritos verdaderas condiciones y sobre todo beneficios que sean aplicables? Porque el papel aguanta todo, porque el código y las leyes pueden decir de todo, pero a la hora de la hora es triste ver lo que ocurre con muchas personas que han perdido sus trabajos, que seguirán perdiendo sus trabajos o que no están en buenas condiciones en sus lugares en donde laboran. Francisco, por favor. Totalmente de acuerdo. El código del trabajo data de 1930, 1938 para ser exactos. O sea, es bastante viejito ya. Y eso complica mucho las cosas, porque vivimos en la edad de piedra en materia de relaciones laborales. Todavía vivimos en la época de la confrontación entre el este y el oeste, entre el comunismo y el capitalismo, con sus derivaciones hacia todo el tema sindical versus los empleadores. Eh, las discusiones siguen polarizadas en ese sentido, entre la visión del trabajador y la visión del empleador. Eh, la El retórica, aumento del sueldo cada año, la retórica de que es una burla. Claro, la retórica de aproximación al tema laboral es básicamente la retórica de la explotación, ir alrededor del aumento del salario mínimo, pero incluso el aumento del salario mínimo no alcanza para aumentarla, para llegar a la canasta básica. Entonces, nosotros todavía seguimos pensando como si estuviéramos en los días previos a la invasión, a la toma de poder de Fidel Castro con Batista. O sea, seguimos pensando en un mundo en el que hay comunismo por un lado y capitalismo por otro lado, y a ver cómo los Estados Unidos van a hacer para contener la amenaza comunista en el resto del mundo. Y el mundo ya cambió, el mundo ya es otra cosa. El mundo puede trabajar inclusive hasta sin seres humanos, porque, no de todos, pero sí de muchos, puede prescindir de muchos, porque la mecanización, la tecnologización, el avance de las comunicaciones, lo que hablábamos hace un rato, la desmaterialización de la presencia en las oficinas. Ahorita estamos en un escenario desmaterializado, no porque nos hayamos disuelto como un holograma, sino porque estamos a la distancia cada uno de nuestros lugares haciendo una entrevista. Impone otro tipo de lógicas. No podemos seguir razonando en función de quién se aprovecha de quién, ni quién saca la mejor tajada de quién, ni de qué tanto me van a subir el suelo. Yo creo que ese chip hay que cambiarlo, como se dice coloquialmente. Hay algunos que hablan de paradigmas, pero yo creo que ese chip hay que cambiarlo y tenemos que entrar en una revisión seria del Código del Trabajo, ver cómo lo hacen nuestros vecinos, porque aquí no hay que inventar el agua tibia. No tenemos que entrar a la marca registrada All You Need is Ecuador para ver un nuevo derecho del trabajo con marca registrada de Ecuador. Tenemos que ver cómo lo hacen en Colombia, tenemos que ver cómo lo hacen en Costa Rica, tenemos que ver cómo lo hacen en Perú, tenemos que ver cómo lo hacen en Estados Unidos o cómo lo hacen en los países del primer mundo, porque son sociedades a las que todo el mundo quiere migrar. ¿Sí me explico? O sea, nadie quiere irse a Cuba, nadie quiere irse a Venezuela, nadie quiere irse a Corea del Norte. ¿Por qué? Porque allá no se vive bien. Y no se vive bien por una serie de decisiones que nosotros no queremos tomar. La gente quiere irse a Europa, a Italia, a Francia, a España, quiere irse a Estados Unidos, en América Latina se quieren ir a Chile, quieren irse a Uruguay o a Costa Rica. ¿Por qué? Porque ahí se vive bien.
Y eso es consecuencia de decisiones acertadas. Entonces, en la vida hay que ser lógico, porque la lógica aplasta los argumentos retrógrados. Y nosotros tenemos que aplastar el nivel de subdesarrollo en el que hemos venido durante los últimos años. Y eso significa también modernizar nuestro sistema laboral. No se trata de reformarlo, se trata de modernizarlo, de sacarlo de la era jurásica, de entender que necesitamos un nuevo código normativo. Obviamente que hay que proteger los derechos de las personas y sobre todo los derechos de los trabajadores, porque son muchos años de trabajo y eso es historia que no se olvida. Uno va acumulando los años, en algunos casos porque aman el trabajo, pero en otros casos porque se lo necesita. Así que así nomás no se puede olvidar. Entonces hay que proteger esos derechos de los trabajadores, pero tenemos que en algún momento proyectarnos hacia el futuro y tomar decisiones que nos permitan tener un sistema de empleo coherente. Este año, según la previsión del Banco Central, se van a perder 550.000 empleos. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar eso? Eso es lo que tenemos que pensar. Si no reformamos un código del trabajo que le dé más posibilidades laborales a la gente, a los trabajadores, a los empleadores, a los que invierten el capital, va a ser muy difícil retomar el tiempo perdido. Yo creo que el Ecuador tiene que entender eso y estar dispuesto a una reforma verdaderamente profunda de nuestro sistema laboral, sobre todo modernizadora. Hay algo que es muy real, Francisco, la pandemia y en sí el tema de la seguridad laboral hace que muchas personas se inclinen hacia un emprendimiento. Esto que es lo que hace que de una u otra manera haya trabajo informal. ¿Qué es lo que menos hay? Seguridad para estas personas, apoyo técnico y económico para estas personas y también no dejamos de darnos cuenta de que también se está detrás de impuestos, impuestos, impuestos. Quiere emprender impuestos. Ya medio vas creciendo impuestos. Entonces, no se deja avanzar a la gente en este tema, Francisco, y hay que hacer también cambios, reformas, como usted lo dice, y sobre todo una visión un poco más generadora de empleo, una visión un poco más amplia sobre este tema. Dejar que las personas desarrollen, porque esto va a generar empleo para otras personas. Si esa persona que empezó con un emprendimiento pequeño, corto, y va creciendo, hay que seguirla apoyando, porque de eso va a depender no solo su familia, sino el hecho de que le dé empleo a otras personas y esta empresa a su vez vaya creciendo y tengamos propias empresas y no tener que estar esperanzados a que llegue inversión extranjera. Totalmente, totalmente. Yo creo que allí hay muchísimo que hacer. Y vea, hay dos cosas que son importantísimas en este tema. La primera, la simplificación. Menos Tramitología. Se quedó, Francisco, su internet. Bueno, yo creo que es... En el Ecuador se va a tener una sobreregulación. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan ahora sí? Es ahora les... sí, es básicamente sí, eso, ¿no? Evitar la tramitología para sí. evitar el estancamiento de la producción de estas personas y a su vez el hecho de seguir avanzando. En eso, me imagino que ustedes también, al llegar a la Asamblea Nacional, van a trabajar muy duro y van a tener que trabajar incluso de la mano con otras personas o del brazo de otras personas que piensan lo contrario y que creen que todo tiene que ser para acá, para acá, para acá y nada para el resto, porque hay personas que piensan así, desgraciadamente. Y yo creo que allí hay dos puntos que son importantísimos. Como decía hace un momento, menos es más. Es decir, menos requisitos, que no quiere decir desregulación, pero normas más sencillas que le permitan a la gente, por ejemplo, empezar un emprendimiento sin tener que llenar una infinidad de papeles, empezando, por ejemplo, por tener una compañía. Hoy todavía, lamentablemente, en el país, hacer una compañía se toma entre 3 semanas o un mes, y en el resto del mundo son 24 horas, 48 horas a lo sumo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un problema. Yo no entiendo cómo no nos damos cuenta que la sobreregulación mata el emprendimiento y mata la iniciativa privada. Y lo otro, el escenario tributario. Difícilmente van a venir inversionistas si no tenemos un escenario tributario más estable. Siete de la mañana con 39 minutos, 7 de la mañana con 39 minutos. Bueno, esperemos que Francisco pueda retomar para poder culminar la entrevista, dado que está teniendo algo de problemas con su internet. Hasta eso, mi querido Jorge, vamos a abrir el espacio a los mensajes publicitarios para decirles que el espíritu de superación hacia Grande Guayaquil, la alcaldía por medio de Mapac Interagua, asumen el costo de las planillas de agua potable de los usuarios con menos recursos. Guayaquil solidario.
Recordarles a todos que ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tus menos tarjetas cambiante y porque menos... con la BDP Wallet puedes comprar Sí, en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital de Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Todo ha cambiado, nosotros también, y ahora puedes adquirir tus entradas y tus snacks preferidos desde cualquier lugar de la manera más rápida, segura y entretenida, descargando nuestra app disponible en Google Play y App Store. Encuéntrala como Cinemark S. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Cerramos el espacio de las misiones publicitarias. Francisco, lamentablemente se le fue el internet, pero bueno, sí, no para que será la vean que primera ni la última vez que en todos conversemos. tenemos el problema de la conectividad, que tenemos que mejorarla, así Hay que... que mejorar la conectividad. Sí. Vamos a su micrófono, mi querido Jorge Escobar. Vamos a despedir a Francisco. Está también con otra entrevista pendiente. Gracias, Francisco, por habernos acompañado. Vamos a estar siempre pendientes de, bueno, pues todas las actividades que tengan en esta precampaña electoral y también de las propuestas que den a conocer a los ecuatorianos. Claro que sí, Jorge. claro que sí. Vamos a estar pendientes ahí y yo creo que no debemos perder ese optimismo y esa fe de que podemos cambiar las cosas. Nadie nos obliga a vivir mal, nadie nos obliga a repetir siempre los mismos errores. Y yo creo que hoy hay una gran oportunidad en la próxima elección para realmente llegar a un cambio. Guillermo Lasso es la persona que necesita el país porque es la que mejor comprende sus problemas y tiene la mayor experiencia para poderlo sacar adelante. Y todo el equipo de la lista 21, de Creo 21, estamos listos para asumir ese desafío. Sí, bueno, agradecerle a Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea por Guayas de la agrupación política Creo Listas 21. Lo que iba a comentar es que como cualquier gobierno o familia, no hay sistema perfecto y eso se lo ha comprobado incluso con la misma tecnología. Un abrazo, Francisco, suerte.